Vamos a darle grabar. Hola, hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos nuevamente en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos la oportunidad de tener la entrevista número 48. Volvemos a la localidad de Morón, al Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Así que nuestra invitada de hoy es Virginia Pimentel. Virginia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Angélica, ¿cómo andás? Gracias por invitarnos a ser parte de tu historia que querés escribir y dejar escrita, así que muchas gracias. Es un honor que nos hayas invitado y en especial a mí. Sí, bueno, es un placer encontrarme con mujeres como tú en América Latina, mujeres que protegen, cuidan los territorios, que tejen desde unos escenarios bien, bien importantes. Así que le vamos a contar un poco a la gente que ve y bueno, y esto va a ser insumos también para más adelante algunos escritos y algunas publicaciones. Retomando un poco, Virginia, tú eres de esta zona del este, del oeste de Buenos Aires, ¿o en qué lugar naciste? Cuéntanos un poco también como de esa primera infancia, si la recuerdas, si tienes algunos recuerdos de ese momento. Yo nací en Mar del Plata, que está a 500 kilómetros de acá, de Buenos Aires, y yo en este momento estoy viviendo en Ituzaingó, que está pegadito a Morón, pero nos movemos mucho en Morón. Bueno, nací ahí, soy la segunda de 8 hermanos. En el año 68 más o menos, mis papás vinieron a Buenos Aires, ya con 4 hijos, 3 y 1 en camino, y a partir de ahí siempre viví en el oeste del Gran Buenos Aires, que se llama Ciudad Evita, la localidad, que cambió de muchos nombres por estas cuestiones políticas, ¿no? Que bueno, suben unos, bajan otros y prohíben una cosa y permiten otras. Y no, a pesar de los años, como que no modificamos. Yo me considero una persona de una infancia feliz. Tengo una madre, porque todavía vive, con 92 años, y padres muy dedicados a su familia y a la crianza y las defensas de los derechos humanos. Eh, Así que bueno, para mí siempre la infancia fue muy feliz. No te digo que no haya habido problemas, pero se fueron superando, más que todo económicos. Nunca lo sufrimos como un peso, eh, digamos, de toda la familia, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, seríamos como la familia pobre, si querés ponerle económicamente hablando. Pero hoy que tenemos la mamá grande y somos 8 hermanos y hay que cuidarla porque tuvo una ACV hace poquito, así que está delicada, pero saliendo adelante porque tiene una fuerza espectacular y eso nos hace crecer un montón. Así que bueno, fue esto de lo económico lo que nos marcó un poco, ¿no? Y en especial a mí, a trabajar un poco con más el necesitado tal vez, o arreglarnos con poco, ¿no? No querer todo lo que el mercado te ofrece. Así que eso es un poco resumiendo, digamos, mi infancia. Siempre cuando uno tenía alguna idea en la cabeza que podía ser media loca, mi papá nos alentaba a decirnos, bueno, patenten la idea, ¿no? Como que era un juego que habíamos inventado entre mi hermana mayor y yo, un palito que tenía colores, que en ese momento se usaban unos hilos plásticos, que no era normal. Entonces le habíamos puesto en distintas partes del palo colores, entonces uno se lo tiraba al otro y según donde lo agarraba había un puntaje. Y lo habíamos inventado nosotros, ¿viste? Porque no había lo que hay hoy como para jugar. Así que éramos muy así, de inventar y que nos valoraban nuestros padres estas cosas que nos venían a la cabeza, ¿no? También recuerdo como juegos infantiles, pero esto me encanta, esta idea de paténtenlo, paténtenlo, es como estar motivando siempre a la creatividad, ¿no? A desarrollar cosas. ¿Y qué recuerdos tienes de esa Argentina, de tu época, de tu adolescencia, de tu juventud? También cómo iba transitando tu vida, pero también el entorno, las circunstancias, si hay algo que recuerdes de esta época.
Mira, no, o sea, yo no, desde todos los hermanos, tal vez era la que menos me movía socialmente, ¿no? O sea, mis hermanos, mi papá siempre trabajaron mucho en lo social o en lo político. Tengo un hermano que está con los derechos humanos, sigue muy activo y demás. Pero yo como que era el más artesana, ¿viste? Es más sí, artista entre comillas, porque nunca hice nada artístico, o sea, para el afuera, sí para regalar cositas. Siempre soy esto de transformar, ¿no? Transformar un objeto o algo en algo que le pueda servir a otro. Esto es un poco mi fuerte, ¿no? O esto del orden, ¿no? En un lugar muy pequeño, que puede ser un caos, yo puedo convertirlo, sin tirar demasiado, convertirlo en un lugar donde se puedan encontrar las cosas. Es como, considero que son como virtudes que uno tiene, ¿no? Entonces con los hermanos a veces nos cargamos porque uno dice yo soy el mejor de todos o qué sé yo, y hoy a una hermana que le ayudé a la mañana a hacer algo, le digo, bueno, ya, al final yo soy mejor, pero no le vamos a decir al hermano para que no se ponga mal. Pero bueno, ese tipo de cosas. Normalmente, o sea, en mi adolescencia, íbamos a una escuela católica, entonces era como más o menos no algo muy comprometido en mí, porque mi hermana mayor sí era mucho más activa en eso, ¿no? Sí sabíamos todo lo que estaba pasando en nuestra querida Argentina, porque teníamos un padre muy comprometido, así que sí sabíamos cuáles eran las problemáticas. Y nosotros en algún momento, cuando volvió la democracia, quisimos empezar con mi marido, porque ya éramos marido y mujer, a, digamos, interiorizarnos un poco más en las cuestiones políticas y demás, para entender esto de comprometerse al trabajo, pero no logra, y esto te estoy hablando de más de 30 y pico de años, seguimos con lo partidismo, ¿no? Compartir, no con crear conciencia política de verdad, que no significa ser de un partido político del otro, sino entender qué es esto de la política. Bueno, mi suegro intentó hacer esto, bueno, no lo logró, entonces ahí no se siguió con este estudio, digamos que no era un estudio universitario, sino sería un estudio social de la comunidad del que quería formarse. Ya hoy hay carreras universitarias, pero también las carreras universitarias, según el profesor que tengas y la línea política que tenga en la universidad, va para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, a pesar de todos los años que pasaron, más o menos seguimos igual, ¿no? Bajo mi criterio. No hay hay cambios, pero no los que verdaderamente deberíamos hacer la humanidad para poder transformar esto que queremos, o los que queremos. Bueno, y esta información es importantísima y para quienes lo ven, pero también para todo lo que estamos revisando en esta América Latina, ¿no? Y es entender que los procesos, digamos, no son continuos y no son progresivos, sino que hay retrocesos, ¿no? Ida y vuelta. Y a veces como que se logran ciertas cosas, pero en términos de derechos, pues más, se puede retroceder muy fácilmente. Y algo que acabas de plantear y que me gustaría también que lo pudiéramos analizar un poco más ya con la cotidianidad, con lo que hace por lo menos 30 años empezaste a hacer, y es esto de la acción política y la conciencia, ¿no? A mí me contaron, esto no me lo has dicho tú, un pajarito me contó, no, una persona, no era un pájaro, una persona me contó que hace 30 años tomaste un carrito y ibas por la calle recogiendo basura y no voy a decir cómo te llamaban en ese momento, pero la gente, algunas personas daban algunas opciones despectivas frente a ese ejercicio de recoger la basura. ¿Qué estaba pasando hace 30 años? Ya había esa conciencia política instaurada tan clara en Virginia, como para tomar esa acción eh, tan revolucionaria, porque eso era revolucionario para su momento. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos cuentas un poco ese ejercicio y qué había pasado, si ya había esa metamorfosis de la niña, la adolescente y pues la adulta después, en ese instante, hace 30 años.
bueno, no es tan así como te lo contaron, tal vez el pajarito se equivocó, pero bueno, ahí yo hace 30 y pico de años, sí, o sea, con mi marido y mis 4 hijos, nos mudamos a un campito en Pontevedra, acá también en el oeste, en Merlo. Ahí yo descubro, o redescubro, o despierto a esta problemática de lo que llamamos basura. ¿Por qué? Porque vivía en el campo, yo, o sea, tenía que comprar las cosas para consumirla, no tenía recolección de basura, entonces despierto a esta problemática. Yo antes vivía en la ciudad, sacaba la bolsita, se la llevaba al basurero, ni entendía ni me importaba. Nosotros ahí todos los restos orgánicos, como teníamos animales, se lo daba a los animales, o sea, no dejaba ningún resto, digamos, porque lo aprovechaban los animales que después eran consumo para nosotros. Todo lo que era papel y todo lo que era plástico, como nosotros teníamos un termotanque a leña, lo aprovechaba para energía. O sea, yo no sabía que el plástico al quemarlo contaminaba, pero yo me estaba generando energía para bañar a mis hijos. Ya tenía 4 hijos yo. Y me quedaba como restos, digamos así, que no podía ubicar, el vidrio y la lata. Entonces empiezo a investigar, a ver qué pasaba acá en la Argentina y en el mundo con respecto a la temática de la basura. No había todos estos medios espectaculares que tenemos hoy y toda la información cargada en Google, no existía, pero sí existían los correos que siguen existiendo, estaba el fax, y empecé a escribir a las embajadas de varios países a ver qué pasaba, si me podían dar información de qué pasaba en otros países con respecto a esto, y, eh, y acá en la Argentina, ¿no? O sea, qué leyes había y demás. Y bueno, y me voy interiorizando. Mis hijos me cargaban cuando llegaban las cartas de correo de las embajadas, pero yo hice, o sea, yo digo que fue mi universidad, no tuve ningún título, que no sé si me arrepiento o no, porque para buscar trabajo hoy necesitas títulos de todo tipo, pero sí estoy contenta con lo que logré, ¿no? Bueno, y ahí, esto te estoy hablando de 1986, cuando arranco con todo esto, después de 10 años de yo hablar de la importancia de separar los residuos, de lo que pasaba en el mundo, de qué pasaba en otras partes, mi hermano Pablo, el que trabaja en derechos humanos, me presenta un grupo de cartoneros, de carreros, carro con caballo en La Matanza, que ellos querían organizarse en su trabajo en una asociación. Entonces yo me acerco, los conozco, veo de qué se trata la cosa, y yo hasta ese momento nunca había registrado a estas personas como trabajadores, porque no los tenía en mi cabeza, pero sí cuando era chica venían el botellero a comprar botellas y cosas viejas a mi casa, a la casa de mis padres. Bueno, ya habían pasado 10 años, ya te digo, yo no soy profesional, no soy docente tampoco, eh, siempre trabajé en la parte de producción y administración, ¿no? Esas fueron mis fuertes, algo de venta para el año 2000 más o menos me metí, pero mi fuerte eran esas dos cosas. Bueno, cuando me acerco a ellos, la idea de ellos era formar una asociación. Y entonces yo les digo, mira, las asociaciones civiles tienen limitaciones, no puedes comercializar tanto como si fuera una cooperativa. Entonces me acerco al INAES, en ese momento el INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Argentina, que ahora depende del Ministerio de Producción, si no me equivoco. Antes era una secretaría, o sea, como que lo subieron de rango en este momento. Y en ese momento se llamaba INACIN, que era menos rango todavía. Y la persona que me atiende en mesa de entrada, cuando le digo que queríamos hacer, que eran personas que trabajaban para levantar materiales reciclables, querían formar una cooperativa, la persona me dice, mirá, con todos los impuestos que hay que pagar, yo les diría que sigan así. Bueno, ya te digo, no tenía experiencia, no tenía trabajo social, o sea, sí mucho trabajo familiar, de acompañamiento de mis hijos a la escuela, de participar en la escuela, pero no esto de trabajar socialmente. Bueno, para 1997, 2 años después, en 1997 fue esto, para el 99, mi hermano me presenta otras 2 personas de otros partidos, porque esto era de La Matanza, que es otro partido del conurbano, y otro era de 3 de febrero y otro de San Martín. Eran 3 grupos diferentes que querían lo mismo.
Entonces yo ahí dije, vamos por buen camino, porque se ve que hay una necesidad de organizarse este grupo social. Bueno, empezamos a ver, como yo ya tenía la importancia de lo que eran los residuos, los intereses económicos que había atrás, los negocios que había atrás de todo esto, yo dije, necesitamos alguna institución que nos apadrine, o sea, que nos cubra lo que nosotros no sabemos. Bueno, empezamos a caminar y encontramos una ayuda en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que sería como la madre del Banco Crédico. El instituto fue, digamos, el ente que logró crear el Banco Crédico. Bueno, como ellos tenían toda una cuestión social de cooperativismo, que supuestamente en la letra hay mucho de la solidaridad, del acompañamiento y demás, pero como siempre las letras están muy bien escritas, pero después los hombres cuando las aplicamos, muchas veces las aplicamos mal, ¿no? Pasa un poco así. Bueno, logramos en el año 2000 que este instituto movilizador nos diera un espacio en Capital, en la calle San Martín. Ahora ellos están en la calle Corrientes, que tienen un edificio muy lindo, y no entendían nada, porque cartonero, gente que, viste, cuando ellos son todos, no sé, letrados, digamos, era un poco difícil de entender, ¿no? Pero sí la veían como algo interesante de acompañar. Indudable que no entendieron en ese momento ellos, pero tampoco entienden muchos funcionarios hoy, y pasaron 20 y pico de años. O sea que se les puede perdonar la falta de entendimiento. Pero lo que logramos en ese momento, del año 2000 hasta el 2003, fue que casi hubo 28 grupos precooperativos sobre este rubro. Y para el año 2003 ya había cooperativas que tenían su matrícula relacionadas con residuos. Eso fue muy interesante. La primera cooperativa que tuvo su matrícula fue una de San Martín, que después no siguió funcionando, que se llamó El Orejano. Y la primera que empezó a trabajar, porque no significa que tengas la matrícula, estás trabajando, fue un grupito de Lomas de Zamora que se llama Nuevo Rumbo, que hoy sigue trabajando esa cooperativa. Cada uno, a mí me encantaría escribir en algún momento un libro, porque primero tengo en la cabeza todo lo que viví, más todo lo que puedo ir consultando con algunas personas. Porque es muy rica la experiencia y el esfuerzo, ¿no?, de muchas personas y tantas que han quedado en el camino. Así que en realidad yo empecé a hacer toda esta actividad concretamente en el año 2000, hace 20 y pico de años. Hace 22 años, sí, bueno, digamos que, pero viene con una preparación. Hay una parte en la historia que me gustaría devolverme, y es cuando empiezas a hacer todas estas consultas, ¿no? Digamos, ¿cuáles fueron como los aprendizajes ahí, claramente? O sea, ¿cuál fue como el argumento con el cual tú dijiste, sí, esto vale la pena continuar? O sea, porque había totalmente desinformación, o porque encontraste algo que dijiste, con esto puedo seguir avanzando, no sé, la ley internacional XYPs, o efectivamente, ¿qué fue lo que te movilizó con toda esa búsqueda de información? ¿Cuál fue esa información puntual o desinformación que tú dijiste, no, esto tiene futuro? Mira, en 1997, cuando justo yo conozco este grupo, también hay una invitación en el AIDIS, se llama, es Asociación de Ingenieros por el Ambiente, una cosa así, que queda en la calle Belgrano, sacan un curso sobre residuos. Era residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, y no me acuerdo cuál otro. Eran 3 semanas, de la mañana hasta la noche, y salía un montón de plata. Bueno, hice ese curso porque me pareció importante, o sea, de la Argentina, ver qué había, o sea, qué cosas se podían llegar a hacer o qué cosas se estaban haciendo. Y justo en ese momento vino una chica de Brasil que hablaba de los catadores de Brasil, que eran los cartoneros brasileros, y que ellos nos llevan como 13, 14 años de anticipación en su organización, y me pareció como excelente todo lo que ella contó, y entonces dije, bueno, el camino es, o sea, hay que ir buscando por dónde, pero digamos, estaba bien orientada, y por eso, digamos, continué por ese camino,
que ya te digo, en el año 2000 me inscribí para hacer una carrera ambiental, no la seguí, porque a mí me gusta la acción concreta, ¿viste? Y a mí me parece que hay muchas cosas que se quedan en la letra, y eso es lo que no me gusta. Entiendo perfectamente que tiene que haber personas que les guste eso y que lo lleven a cabo, pero yo soy de acción, entonces eso de ponerte a escribir me cuesta muchísimo. Tal vez yo hago muchísimo, y por eso vos me estás llamando hoy, y la letra que te han dado los demás, pero yo no podría escribir todo lo que hice, ¿sí? Bueno, para eso existen asistentes, así que no te preocupes. Nos ponemos en tu disposición para escribir ese libro. Y que bueno, que esto sea parte de la introducción con esta entrevista número 47. Yo creo que la gente que lo ve también se estará haciendo una pregunta y eh, ¿es un trabajo ser cartonero? O sea, ¿cómo se veía en ese momento también la figura del cartonero? Yo he escuchado algunas historias como que era un delito eso de coger un carrito y recoger basura, como que la policía te perseguía y te llevaba a la cárcel. O sea, ¿cuál era la figura en ese momento? Porque pensar en crear cooperativas cuando, digamos, no se asumía que esto fuera un trabajo o digamos, un trabajo por lo menos legal. Y lo que pasa es que en realidad, por lo menos acá en la Argentina, no sé en otras partes del mundo, siempre hubo gente que recuperaba los materiales para la industria. Este trabajo tiene más de 200 años. Que no sea reconocido es otra cosa. Entonces, ¿cómo? Digamos, y hay personas que han logrado tal vez capitalizarse, entonces esas personas le compraban al otro. Entonces significa que si hay una transacción económica, es un trabajo. Que no esté legislado es otra cosa, ¿entendés? Yo creo que ahí es donde hay que defender los derechos, ¿no? Hoy, en el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué lo tenemos ese día? Porque hay mujeres que lucharon para ser reconocidas en ese momento. Bueno, a mí, o sea, yo soy parte de la historia y me considero totalmente parte, es la transformación y la dignificación y el reconocimiento de estos trabajadores. O sea, yo eso lo tengo clarísima. O sea, esa es mi misión. Y una de las misiones es esa, la segunda es que eso como se lo comunicamos a la comunidad. Entonces, cuando Abuela Naturaleza nace en el año 2004, nace para eso. Digamos, ¿cómo le podemos contar a la sociedad el rol que tiene el recuperador urbano? Porque ya en ese momento habíamos logrado la ley 992 en la ciudad de Buenos Aires, y se le había cambiado el nombre. Después los compañeros querían seguir llamándose Sigriujas o Cartoneros porque era más, no sé, chic o como sea. Pero en realidad a mí esto de recuperar, porque el cartonero, ¿qué levanta? Por la palabra que dice, cartón, cartonero. El recuperador urbano, que levanta todo aquello que tenga mercado económico. Este era un poco el lema. Ya te digo, yo lo uso así, otros compañeros no, pero para mí ese era la cuestión, cómo lograr que empiece a haber leyes donde se empiece a hablar de esta actividad. Y esto se logra en esa época. El colapso del año 2001 económico, que mucha gente de clase media quedó realmente en la lona, salió a cartonear junto a los cartoneros. Entonces ahí todos éramos amigos. Yo no cartoneé, o sea, tal vez como esto con el carrito, sí salí a partir del año 2005 con un auto, que yo tenía un Fiat 147 y un tráiler atrás, porque empecé a hacer recolección de residuos con las personas que decían, yo quiero que pases a buscarme. Entonces yo hice un circuito que duró 3 años, y para mí eso me sirvió para medir qué tiempo lleva hacer ese trabajo, cuánto rinde económicamente. Bueno, éramos 3 personas, ¿no? Entonces una tenía el rol, me acompañaba a mí, los otros clasificaban, y yo era la que hacía los contactos y daba las charlas en las escuelas. Entonces, al comunicarle a la sociedad, y esto lo hice en Ituzaingó y en Morón, hice un circuito de 200 familias. Logré armar un circuito y ahí ya antes, porque después de esto que yo te contaba del Instituto Movilizador, yo estuve 3 años ahí, más o menos 3 años y pico. Bueno, renuncio porque la verdad que no me sentí para nada bien con algunas situaciones, y, y me vuelvo a repreguntar, bueno, cuál era mi rol en este tema que me había caído a mí, o sea, que yo lo descubrí, no es que estudié para la cuestión, ¿no? La vida me fue diciendo, a ver, por acá qué vas a hacer.
Entonces, bueno, la misión era esta, que te digo, transmitirle a la comunidad la importancia de la tarea del recuperador urbano cartonero, y entonces en el año 2004 nace Abuela Naturaleza. ¿Y por qué Abuela Naturaleza? Y porque primero yo ya era abuela, qué mejor que un abuelo te cuente una historia para que vos puedas modificar, transformar, y esto también de la sabiduría un poco de los abuelos, ¿no? ¿Y quiénes eran los maltratados en toda esta historia? Los residuos. Entonces, los títeres que armamos eran residuos, y digo armamos porque yo fui la creadora, pero mi hija menor y una amiga fueron las titiriteras. Me ayudaron con las primeras funciones que dimos, y fue muy importante porque esto arranca, ya te digo, en abril aproximadamente, y en octubre del mismo año es como explosión, ¿no? O sea, viene la primavera y esto también empieza a explotar. Está bien que yo no paraba de estar en plazas, o sea, cada evento que había, yo trataba de ir con mi mesita, toda la explicación, folletitos que eran fotocopiados, y una bolsita de tierra orgánica, porque yo hago compostaje, entonces llenaba bolsitas pequeñas con un mensajito, y le regalaba, le decía, bueno, te regalo esta bolsita si escuchás lo que te digo. Y bueno, y así me fue conociendo un montón de gente, yo les daba un folletito explicativo, mucha gente se fue sumando a la recolección. También en el año 2006 arranca en Morón el presupuesto participativo, que es una instancia muy interesante, donde la comunidad puede presentar proyectos al municipio y son votados por la comunidad. Y si alguno de ellos gana, al año siguiente el municipio lo tiene que implementar. Así que ya con todos esos años, 2004 hasta el 2006, me había conocido un montón de gente, muchos eran de Castelar, que es Morón, y ahí entonces logramos presentar un proyecto participativo. Así que más o menos hasta ahí, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí, 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 no, bueno, preguntas cualquier cantidad, porque claro, es tanta información y también el proceso, ¿no? Es un proceso, porque yo me iba imaginando la gente que se iba sumando cuando contabas lo del circuito, por ejemplo, decías, bueno, yo realmente no era un carrito, sino tenía un auto y atrás este tráiler. Y hacíamos un circuito, yo me imagino que eso también generaba expectativas en quien estaba alrededor y también hábitos, ¿no? Porque lo que he visto ahora, por ejemplo, tú tienes esta asociación Abuelas Naturaleza, pero también hay una corporación que es Corporación Alto Impacto, ¿no? Y lo que he visto, por ejemplo, a esta fecha, y me imagino que en ese momento no era así, es que ya hay gente que está haciendo hábitos, ¿no? En su propia casa, separar, limpiar, lavarlo y llevarlo hasta el lugar para. Y creo que si no es por ese punto de partida, esos circuitos, esos proyectos, toda esa, digamos, conciencia y esa educación de lo que venía relatando, ¿no? Ir a las ferias con las bolsitas. Yo tengo es una, digamos, duda frente a en qué momento se pasa de pensar en la transacción monetaria, en, bueno, ser, digamos, una persona que recicla o que separa o que recolecta residuos, em, me genera, digamos, unos beneficios económicos a también convertirse en una lucha por proteger el medio ambiente. O sea, también es como en qué momento se hace ese clic, porque, viste, hay gente que recolecta en la calle, ¿cierto? Pero en su casa muy seguramente gasta el agua, no separa residuos, la luz está prendida todo el tiempo, en fin, como quema el plástico, lo que decías, como que ¿en qué Ah, bien. momento ese cambio? Bueno, lo que pasa es que eso todavía está en camino, está en proceso. Digamos, las cosas se van en la medida que la gente empieza a entender por qué se hacen las cosas, entonces ahí hay el cambio. Y hay costumbres instaladas que todavía se sigue quemando cable, y como vos bien decís, es muy probable que la gente que hace esta actividad la hace para comer y no lo ve como que es un servicio ambiental. Todo esto se tiene que ir haciendo, por eso nosotros hablamos de formar promotores ambientales, que los mismos recuperadores o cartoneros también sean promotores ambientales. Así vamos a poder cuidar todo lo demás. Porque ellos lo que hacen, ¿por qué hicieron esta tarea de recolectar cartones? Porque no consiguieron otro trabajo.
O sea, por eso se tiraron a eso, porque era lo que les permitía tener el pan todos los días, porque el residuo estaba en la calle. Y como vos bien decís también, en algún momento se ha dicho que eran delincuentes porque le robaban la basura a la empresa recolectora, porque la empresa recolectora ganaba por tonelada enterrada. Entonces, sí, cuanto más levantaba, mejor era, más ganaban. Pero ¿qué pasa? Eso colapsó porque el lugar donde se entierra la basura, que es el SEAMSE acá en la Argentina, no tiene más lugar. Entonces, digamos, las localidades que más generan basura son las que más habitantes tienen. Y nosotros, la ciudad de Buenos Aires, que no tiene lugar donde trata la basura, la manda a la provincia, entonces ahí estamos, o sea, ¿quién va a querer tener la basura del vecino en su casa? Nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la costumbre. Y eso es lo que nosotros transmitimos a los vecinos. Mira, te cuento la primera historia de la primera charla que yo di en una escuela en el año 2002 con chiquitos de 12 años. Nosotros preguntábamos dónde iba a parar la basura. Entonces te decían, en la calle, en los ríos, en esto. Un nene me dice, en el espacio. Y yo le digo, ¿cómo en el espacio? Y sí, me dice, todos los satélites y las cosas que mandamos al espacio que quedan en desuso son basura espacial. En el año 2002, un chico de 12 años. Entonces vos fíjate cómo, tal vez otro ni se le ocurrió y era uno de 30, ¿no? Bueno, así pasa en todos lados. Cuando nosotros damos charlas, que para nosotros es fundamental, o sea, una charla es un diálogo entre unos otros, mostramos imágenes y vamos creando conciencia. Y le preguntamos al grupo, bueno, a ver, ¿quién separa los residuos en su casa? Y de 10 personas te levantan 4 o 5. O sea que el 50% está más o menos enterado y el otro 50% no entiende nada, todavía. De las personas comunes, no hablemos de los recuperadores urbanos, pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay que hacer un 50% más de trabajo para lograr llegar a toda la comunidad. Uy, esto está fascinante. Yo quisiera que pudiéramos luego tener una segunda parte, porque sería muy interesante visitar. Vi en alguno de los videos, cuando hablabas de lo del compost, donde haces la separación y dices, yo no saco basura, sino recibo basura. La gente llevaba congelado el compost, los residuos orgánicos. Entonces, creo que amerita también luego tener una visita y continuar en este proceso de indagación. Pero hasta el momento creo que nos has, digamos, eh, partido el cerebro en mil pedazos, porque siento, uno, que es resignificar el trabajo, ¿cierto?, de quienes hacen este ejercicio, que es reciclar y separar los residuos. Segundo, trabajar en pro de las leyes, ¿no?, que permitan que se pueda proteger el medio ambiente y por otro lado, pues estar como más conscientes de lo que viene, ¿no? O sea, ya lo del cambio climático antes era una amenaza constante, ahora ya es una realidad, ya no es una amenaza, es en serio. Exacto. Así que, bueno, volviendo un poco como a tu historia de vida y pensando en ti, por ejemplo, ¿qué imagen o que tienes nietos? Decías, ya yo era abuela, montas esta intención de la asociación desde el saber ancestral, que es el saber que tienen los abuelos, las abuelas. Digamos, ¿cuál es ese mensaje que tus nietos o que tú ves que tus nietos ya repiten o ya reproducen a partir de lo que han visto en su abuela? Y mira, o sea, todos se paran en sus casas, ya eso es un logro, y los entregan a distintos lugares, ¿no? El que me salió más, digamos, como más, digamos, en lo que es plantación, es el más chiquito de mi hija menor, que tiene 5 años, y yo desde chiquitito estuvo conmigo, estuvimos todas las mañanas juntos, así que pude compartir mucho con él, como que entienden todo el proceso, y esto es muy importante. Entonces, para mí, ya te digo, en todos los lugares habría que lograr esto desde la escuela, y muchas veces no lo puede hacer el docente que está en lo que es la información o la formación de lo normal, digamos, que la escuela te da, sino que tienen que venir personas con un poco más de pasión a transmitirle cosas para que les quede. Y no es necesario todos los días, pero sí sabemos que
sirve mucho más alguna visita para poder implantar en los chicos estas cosas y que les vayan quedando, ¿no? Así que mi experiencia es esa, o sea, todos los nietitos que tengo, o sea, de los mayores, porque tengo 2 tandas, unos más pequeños que todavía no entienden mucho, pero sí ya separan sus mamás, así que, o sus papás, lo van a ir haciendo en el futuro. Y esto de nosotros, o sea, yo siempre digo que lo que nos sobra a uno le falta a otro. Entonces el tema es cómo también lograr acercar a esto que le falta al otro, porque si yo digo, yo tengo esto para donarte, venía a buscarlo, pero la persona no tiene para pagar el colectivo para venir, entonces cómo hacer esta red también de que las cosas lleguen a las personas. Entonces son diferentes cosas que, bueno, intentamos hacerlo. Me siento muy conectada con el inicio de la entrevista, ¿no? Como cuando decías lo que aprendiste en tu casa, ¿no? A vivir, digamos, a ser creativa con lo que había, con los recursos que brindaba el momento, la época y las circunstancias. Pensando mucho en ese saber ancestral, ¿qué sientes que te transmitieron, por ejemplo, tus ancestras? O sea, ¿cuál fue como el lema que hoy, después de mucho tiempo, puedes decir, claro, eso es lo que en mi vida me ha dado ese norte? Mira, la verdad es que no, o sea, mi abuela materna no, era todo decir, no, no, no digas que es usado, no digas, o sea, no. Y mi abuela paterna era eh, como una más jugando, digamos, ¿no? Pero no, nadie me dijo nada, o sea, no soy consciente de que haya sido de esa manera. Pero sí, o sea, aprovechar, ya te digo, lo que había, y no sé por dónde me llegó esto, ¿no? Pero desde chica siempre trataba de darle otro uso a las cosas, ¿no? Como una Tinkerbell, yo estaba imaginándome como una hada de esas, la hada, ¿viste la hada verdecita, la de Tinkerbell? Yo te imagino como una Tinkerbell ahí recuperando absolutamente todo y creando súper cosas nuevas. Esto es una industria, ¿no? Y es una industria finalmente que se está generando a partir también de lo que hay y en todos los elementos. Bueno, estamos llegando como al final. Te agradezco muchísimo tu tiempo por esta entrevista que ha sido muy enriquecedora, con mucho conocimiento. Siempre preguntamos al final cómo quisiera ser recordada en la historia. La verdad que no sé, pero bueno, que reconozcan que algo hice, alguito hice. Creo que, o sea, por lo que vos bien decís y por otra gente que me voy cruzando ahora, me dicen, ah, vos sos la famosa. Digo, ¿famosa en qué, viste? Pero no, o sea, que haya sido parte de una transformación para el bien de todos. Eso me gustaría. No, no sé las palabras exactas, pero creo que eso, ser parte y no que sea la figura principal, sino que entre muchos logramos dejar un cambio, una transformación sobre un tema que tal vez no existía. Eso sí me gustaría, ser parte de ese grupo. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal y vean una historia más la próxima semana. Así que muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Espero ya verte y abrazarte personalmente. Un cariño.